mis hermanos. Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a este estudio bíblico. Am, Hace unos días estábamos hablando sobre el lago de fuego, pero el Señor me ha inquietado con hablar de algo antes de continuar hablando o enseñando acerca del lago de fuego. El Señor me inquietó para tocar el tema referente al juicio de Dios. En este entorno religioso hay algunos que han enseñado que hay más de un juicio de Dios. Eso es como una creencia, así como hay este movimiento, ¿cómo se llama este movimiento que nosotros a veces nombramos? Dispensacionalista. Este movimiento dispensacionalista, ya conocemos un poquito sobre eso, algunos, quizá otros no conocen. En este movimiento se habla que es un movimiento mayormente escatológico. O sea, escatológico quiere decir más referente hacia los últimos tiempos, hacia la venida del Señor Jesús, hacia lo que va a pasar, digamos, en un sentido apocalíptico, dicho de alguna forma, ¿no? Entonces, estos señores dispensacionalistas o del dispensacionalismo como tal, así como han creado que va a haber más de una segunda venida del Señor Jesús, porque se inventaron que el Señor Jesús iba a venir una segunda vez y una segunda vez, o sea, una segunda vez dividida como en dos partes. Asimismo, em, se han, se han creado la doctrina del juicio de Dios dividido en tres partes. Entonces, el juicio de Dios dividido en un juicio para, entre comillas, ¿no? Que así lo enseñan, ¿no? Un juicio para los cristianos, al cual le llaman el juicio, el tribunal de Cristo. Entonces, se le conoce como el tribunal de Cristo, el juicio para los cristianos. Entonces se dice, no, es que va a haber un juicio especial para cristianos, cosa que no aparece por ningún lado, ¿no? O sea, así como tal, no aparece en ningún lado. No hay en ninguna parte de la palabra de Dios que diga va a haber un juicio para cristianos. O sea, tal cosa no existe. Entonces, aunque ellos, entre comillas, toman algunos pasajes de la palabra de Dios como siempre, ¿no? Se toman algunos pasajes, se descontextualizan, se hace una doctrina alrededor de un pasaje de la palabra de Dios, desconociendo todo lo demás, todos los demás pasajes de la palabra de Dios. Dicho de otra forma, restan a la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que la palabra es para sumar. La suma de tu palabra es la verdad. Entonces, les decía, un juicio final en tres etapas o un juicio dividido en tres juicios. Entonces, el juicio del tribunal de Cristo, que supuestamente va a ser solamente para los cristianos, y entonces tienen como base, algunos pasajes base, ¿no? Voy a citar un par de pasajes que son los mayormente utilizados para esta enseñanza sobre un juicio para cristianos, aunque ya sabemos que no va a haber ningún juicio para cristianos, ¿no? O sea, cuando nos digan, no, es que va a haber un juicio de cristianos, bueno, ¿en qué parte de la palabra de Dios dice que va a haber un juicio para cristianos? ¿Tal cosa existe? No, tal cosa no existe. No existe ningún juicio para cristianos. Eso no está en ninguna parte de la palabra de Dios. En ninguna. O sea, nadie puede decir, no, es que aquí está hablando de un juicio para cristianos. Cito los dos versículos. Entonces, voy a citar Romanos capítulo 14, versículo 10. Entonces, Romanos capítulo 14, versículo 10 y segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 10 también. En esos dos pasajes ellos dicen o se enseña que allí se va a ver un juicio a los cristianos. Entonces, voy a leerlo así rápidamente. Dice, Romanos capítulo 14, versículo 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano?
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, bueno, según el entendimiento de aquellos que descontextualizan todo, que hay muchos que les gusta descontextualizar la palabra de Dios y dar sus interpretaciones personales cuando la palabra de Dios dice que ella no es de interpretación personal. O sea, la palabra de Dios no es de interpretación personal. O sea, yo no puedo ir acá a decir, no, es que a mí me parece, yo creo. En esos días escuchaba por ahí un predicador que a veces me inquietan sus prédicas y lo escuché y en esta ocasión algo me inquietó muchísimo. En algún momento me atraían un poco los mensajes de este predicador, pero en esta ocasión algo me causó muchísima curiosidad, no solo curiosidad, preocupación. Mucha preocupación porque repetidamente él usaba la palabra yo creo, yo interpreto, esto es lo que yo veo, esto es lo que a mí pues, me parece. Entonces, no, 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 no. No, eso no puede ser. Y yo, esta invitación se la hago a todos los hermanos y a todo el que escucha este mensaje. Cuando enseñemos la palabra de Dios, no es que tengamos que evitar el término yo creo, yo interpreto. No, es que no se debe usar la interpretación personal. Es que no debe haber interpretación personal. No debería haber interpretación personal. Cada vez que yo voy a dar una enseñanza de la palabra de Dios, yo tengo que tener una base bíblica de lo que estoy diciendo. Si yo digo A, tengo que decir, es que en la ley dice que A, así, de esa manera, pero yo no puedo. Ahora, en muchas ocasiones, como dice la palabra de Dios, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, pues, en muchas ocasiones, pues, no es que estemos citando el pasaje, ¿no? Eso que acabo de decir es tanto. No, pero si hablamos, lo que hablemos tiene que ser de la palabra de Dios. Que nuestro diálogo, que nuestra enseñanza sea basada en la palabra de Dios. Que si algún hermano nos hace una pregunta, ¿no? Si algún hermano, bueno, pero mi hermano, eso que usted está diciendo, ¿en dónde se encuentra? Que es no solamente válido, sino necesario e importante, ¿no? Que los hermanos bueno, en todas las ocasiones tengan inquietudes y preguntemos. No nos quedemos con la inquietud, con la duda. Entonces siempre preguntemos. Ahora, en todo momento. No tiene que ser que los martes preguntamos y el sábado no preguntamos. No. O sea, en todo momento, cuando alguien, aquí, en cualquier lado, cuando alguien nos esté dando una enseñanza, preguntemos. Ya nosotros tenemos conocimiento en algunas áreas de la palabra de Dios. Ya podemos levantar la mano y preguntar. ¿Y eso dónde está? Eso que usted está diciendo, ¿en qué parte de la escritura se encuentra? Que no nos dé pena, no nos dé pena preguntar eso. Entonces les decía, algunos dicen, no, es que aquí dice, como cuando nos enseñaron que Génesis 1:26, por ejemplo, citando un pasaje que me traiga a la memoria. Entonces, Génesis 1:26, dice Génesis 1:26, am, dijo el Señor, hagamos al hombre, hagamos. Entonces, cuando se citan ese pasaje, hagamos, entonces hagamos para la interpretación personal, tergiversada, torcida, manipulada de algunos que quieren torcer las escrituras. Entonces allí dice Trinidad. Yo no veo, yo no sé usted. O cuando le dicen a usted, no, es que descendamos y confundamos. Entonces, descendamos Trinidad. En ninguna parte, yo no sé de dónde sacan una interpretación de ese tipo. Yo no sé cómo es posible y cómo es posible que las otras personas sigan ese tipo de interpretaciones mm, sin escudriñar la palabra de Dios, cuando es algo tan importante. O sea, el estudio de la palabra de Dios es lo más importante de la vida. No hay nada más importante en la vida. No lo hay. No existe nada, absolutamente nada. O sea, que si nosotros tuviéramos algo más importante que escudriñar la palabra de Dios, pues a ver, ¿qué será? ¿Qué será lo más importante en la vida que no sea escudriñar la palabra de nuestro Dios, de nuestro Creador?
¿Habrá algo más importante que escudriñar la palabra de nuestro Creador? Yo no he encontrado nada más importante en esta vida porque nada en esta vida me va a salvar sino solamente la palabra de Dios. O sea, el mundo pasa y sus afanes y todas sus cosas y entonces, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces, si a ver, ¿cuál es la razón, el propósito mío en esta vida? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es? A ver, algunos nos hemos preguntado durante nuestra vida, ¿cuál es el propósito? ¿Qué hago acá? ¿Por qué estoy aquí? ¿Mm? ¿Por qué existo? ¿Por qué el Señor me trajo a esta tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? Es esos porqués. ¿Quién soy? Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Las respuestas pues están en la palabra de Dios, ¿no? Y les decía, mis hermanos, lo más importante en esta vida es escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Así que no hay nada más importante. No hay nada más importante. No, a ver, ¿qué hay más importante que la salvación del ser humano? ¿Qué hay más importante que la vida eterna del ser humano? ¿Habrá algo más importante que la vida eterna? ¿Habrá algo, el dinero, el poder, la fama, la fortuna? ¿Habrá algo? Los estudios. A ver, ¿habrá algo más importante en esta vida? A ver, nosotros que andamos como tan preocupados con los afanes de la vida, porque en muchas ocasiones nos dejamos llevar por los afanes de la vida, ¿habrá algo más importante en esta vida que escudriñar la palabra de Dios? ¿Será que hay algo? Dice, les decía a mis hermanos, permítanme aquí, ah, los dos pasajes que le estaba leyendo. El otro pasaje que dice, que dicen soportar eh, uno de los tres juicios que más comúnmente se conocen, ¿no? Uno de los tres juicios. Entonces, otro de los pasajes que supuestamente soportan eh, que va a haber un juicio solamente para cristianos, dicen algunos, ¿no? Es este, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice así, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario. Ah, no, claro. Entonces allí eso es juicio para cristianos. Vuelvo y les digo, mis hermanos, no existe ningún juicio para cristianos. Tal cosa no existe. No, no, no va a haber ningún juicio para cristianos. Eso no existe. No hay ninguna parte de la escritura que diga que va a haber un juicio para cristianos. Eso no existe. Si a alguno le han enseñado eso, pues le enseñaron mentiras. A cada uno de nosotros nos enseñaron mentiras. Alguien nos quiso enseñar eso y bueno, esa es una de las tantas mentiras que nos han enseñado, ¿no? No hay tal cosa. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya hablaremos un poquito más sobre eso. Sobre este versículo, entonces, algunos soportan de que ese es un juicio aparte, es un juicio independiente. Otros citan que va a haber otro juicio que se llama el juicio a las naciones. Entonces está el tribunal de Cristo, que para los cristianos, y luego viene el juicio a las naciones. Entonces, el juicio a las naciones, que supuestamente ese es un juicio que va a haber, creo que es que dentro del dispensacionalismo ese es un juicio, creo que para los judíos o bueno, creo que es un juicio especial según ellos que va a ser para los judíos. Eso dice el dispensacionalismo, ¿no? Porque para ellos, pues el Señor Jesucristo viene oculto, se lleva, entre comillas, arrebata a su iglesia, que no existe ningún arrebatamiento de ese tipo, ni oculto, ni nada de eso. Eso no existe. Eh, y luego, 7 años después, entonces, que viene por lo que quedó acá, supuestamente los que quedaron acá, entre comillas, ¿no? Pues eran unos judíos ahí que quedaron, entonces luego viene por ellos. Entonces, allí va a haber supuestamente otro juicio. ¿Y en qué se basan ellos para este otro juicio? Entonces, ellos dicen que el versículo o el pasaje sobre el cual basan el juicio a las naciones está en Mateo capítulo 25. Entonces voy a citar Mateo capítulo 25. Dice,
cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. A ver, bueno, ellos dicen que ahí va a haber un juicio de las naciones. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces, claro, mire, ahí está el juicio a las naciones, porque pues va a haber un juicio solamente para los judíos. Entonces ahí van a reunir. Ellos dicen así, ¿no? Eso es su interpretación. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Bueno. Y luego, entonces, se habla de que va a haber otro juicio. Entonces, va a haber un tercer juicio. Y este tercer juicio aparece en, bueno, eso es lo que, la base, entre comillas, bíblica para esta doctrina de los tres juicios, ¿no? A ver, yo puedo tomar un pasaje de la palabra de Dios y manipularlo. Si yo tengo un espíritu de perverso, de mentira, de engañador, pues tomo un pasaje de la palabra de Dios y lo manipulo. Y engaño y por eso los mentirosos utilizan la palabra de Dios. No crea que no la utilizan. Los mentirosos toman pasajes de las escrituras y por supuesto, los sacan de contexto y los tergiversan y los manipulan para sacar dinero, para controlar a las personas en las congregaciones, ejercer control de tipo religioso, social, emocional. Bueno, hay tantas formas. Todo esto con fines y propósitos perversos, obviamente, ¿no? Obviamente. Entonces, aquí está el mensaje que citan y dicen, bueno, entonces aquí sí aparece el tercer juicio. Aquí va a aparecer el tercer juicio. ¿Cuál es? Este dice el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. ¿Cuál es el juicio del gran trono blanco? Pues su base escritural es esta, ¿no? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Bueno, entonces, allí supuestamente hay una base escritural, ¿no? Para este juicio. Vamos a citar, vamos a la palabra de Dios. Quiero volver al punto y ahora que estábamos orando, el Señor ponía un pasaje de la palabra de Dios en mi cabecita. Y está en Mateo capítulo 10 versículo 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, y así se tradujo acá, en el infierno. A ver, estas enseñanzas tienen que traernos temor de Dios. Tienen que traernos temor de Dios. A ver, algunos nos han criticado porque nosotros le quitamos, porque le quitamos el gozo a los hermanos, ¿no? Que no le enseñemos eso, enseñémosles a gozarse en la vida. Algunos dicen cosas como estas, ¿no? Algunos dicen, es que, pues, gócese porque es que vida no hay sino una y hay que vivirla. O sea, algunos creen que esta es la vida que hay que vivir, que no hay más. Vida no hay sino una. O sea, y que mientras estemos acá, pues hay que gozarnos la vida. Es obvio que a los que vivimos en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que en nosotros hay gozo, pero no el gozo de andar por allí, bueno, ya ustedes saben de qué estoy hablando, el gozo en el Señor, que es totalmente diferente, el gozo que trae paz, que trae paciencia, benignidad, fe, esperanza, mansedumbre. Ese es el gozo, ese es el gozo. Tengo paz con el Señor. Muchos no tienen paz con el Señor. Muchos andan por ahí de risa en risa, de discoteca en discoteca y no tienen paz con el Señor.
y sus vidas están totalmente destrozadas, acabadas. No hay paz con el Señor, no han hecho la paz con el Señor. Dice el libro de Mateo que nosotros no debemos temer al que mata el cuerpo, pero sí tenemos que temer al que mata el alma, dice la palabra de Dios, al que mata el alma. Hay que temer, hay que temer. Y hay que enseñarles a los hermanos a temer a Dios, a temer al juicio de Dios, porque va a haber un juicio, mis hermanos, va a haber un juicio. A ver, algunos, dice la palabra de Dios, que algunos no entienden que va a haber un juicio, que algunos no entienden que hay de verdad que el Señor va a traer juicio sobre la humanidad. Algunos no entienden que Dios va a establecer un día para traer juicio a este mundo que está tan perverso, que está tan lleno de perversión. Algunos no conocen el juicio de Dios, dice la palabra de Dios. Dice, pero yo dije, Jeremías 5:4 dice, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Muchos no saben, no conocen o no quieren saber, o no quieren saber. Quieren andar, entre comillas, gozosos por la vida, no en obediencia a lo que dice la palabra de Dios, no procurando por obedecer, como dice la palabra de Dios. Procura, esfuérzate, esfuérzate, si sé valiente, procura. Hay que procurar. Dice el pasaje de Jeremías 5, dice, por eso, pero yo dije, ciertamente esos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Muchos no saben que va a haber un juicio. Muchos no saben. ¿Qué es lo que nosotros debemos conocer del Señor? A ver, ¿qué es lo que el Señor dice que en eso yo debo alabarme y bueno, y gozarme en eso, en conocer eso? Es que el gozo es conocer al Señor, conocerlo, saber que quién es el Señor y entender que el Señor me conoce, entender que el Señor me ha salvado, comprender que el Señor ha puesto sus ojos en mí siendo nosotros nada, siendo nosotros lo vil y menospreciado de este mundo, y el Señor nos miró y nos ha hecho el llamado para salvación, para una vida eterna, para que cuando vayamos al juicio no estemos allí para un juicio de condenación, sino para un juicio de salvación, de vida eterna, de gozo. Am, Dice el libro de Jeremías en el capítulo 9, versículo 24. Dice así, alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? ¿En qué me debo, a ver, si en alguna cosa me tuviese que alabar, en alguna cosa, si en algo me tuviese que alabar, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿En qué me debo alabar? ¿En qué? A ver, ¿quién me quiere ayudar? Si algo me tengo que alabar, ¿en Conocer al qué? Señor Jesús, Hacer, Ok, podría ser. ok. ¿En qué? ¿Qué más? Conocer al Señor Jesús, conocerlo a Él es obedecer, obedecer lo que el Señor ha mandado hacer. Ok. conocer y entenderlo, dice la palabra. Conocer y entenderlo. Vea qué interesante esto que dice el pasaje, ¿no? Dice, mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, yo soy el Señor, que yo soy Dios, que yo soy el Señor. A ver, yo tengo que conocer quién es el Señor. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Andamos nosotros por ahí que no sabemos ni siquiera dar respuesta. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Señor? ¿Cuál es el Señor? Y andamos nosotros que no entendemos y como todavía confundidos. No sé qué decir si alguien me pregunta quién es Dios. No, ¿qué dice la Escritura? Dice, alabes en esto, en conocerme y entenderme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. O sea que el Señor va a hacer ¿qué? Juicio, juicio, juicio. Mm, o sea, no, que es que yo veo que es que al malo le va bien
y entonces yo me siento mal porque al malo le va muy bien y pues yo aquí estoy haciendo mi esfuerzo por caminar en este camino de la salvación y pues a mí pues nada, yo aquí todavía sufriendo y por aquí pues con mis necesidades y mis cosas. eh, pero yo veo que a otros allá les va muy bien, esos no, ni se preocupan por si hay Dios, porque si no hay Dios, ellos no andan pendientes de eso y andan por allí gozosos y andan por allí exitosos, porque nosotros medimos las cosas en muchas ocasiones, las medimos a través de cuánto dinero o poder tiene una persona, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto poder tiene esa persona? Entonces, esa persona es exitosa. Esa persona es muy exitosa, tiene poder. ¿Qué dice el Salmo capítulo? Hay dos salmos bastante interesantes que me gusta mucho citar eh, cuando este tipo de pensamientos traten de venir a nuestros corazones. Entonces es muy bueno ir a la palabra de Dios porque ahí está la respuesta y allí es donde el Señor me habla. Como decía ahora mi hermano Álvaro, el Señor nos va a hablar. Claro, el Señor nos habla a través de la palabra de Dios. No nos habla a través de las palabras vanas y de algún mentiroso. No, habla a través de la palabra de Dios. Dice Salmo 73, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. A ver, ahí andamos algunos nosotros como que, bueno, ¿qué pasará? Yo como que, vea, yo como que tengo un poquito de envidia de la medio mala, ¿no? Porque ahí andamos con mentiras también nosotros, ¿no? Que usted es envidia de la buena, de la buena. Bueno, no hay envidia de la buena. Toda la envidia es mala. O sea, no hay que envidiar a nadie. Todo es malo. Toda la envidia es mala. Dice, ah, por poco se resbalaron mis pies porque tuve envidia de los arrogantes. Cuando vienen este tipo de sentimientos malos a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, ¿qué debo traer a mi corazón? ¿Qué debería de venir a mi pensamiento? ¿Qué debería venir a mi pensamiento? Pues que debería de venir esto que está en el versículo 17. Versículo 17. ¿Qué hay en el versículo 17? Ahí mismo en el Salmo capítulo 73 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en el santuario de Dios, o sea, o sea, que me desvié, andaba desviado porque cuando ando con envidias y cuando ando con este tipo de sentimientos, pues estoy lejos del Señor, estoy alejándome, estoy caminando en otro camino, estoy en el camino ancho de la perdición, allá voy, por ahí voy. Cuando ando con envidias, por ahí voy. Pero vuelvo a enderezar mi camino, dice la palabra de Dios que tengo que enderezar mi camino, porque si sigo por ahí, pues me voy a perder, me voy a resbalar, me voy a perder, hasta que entrando en el santuario de Dios, o sea, hasta que puse los ojos nuevamente en la palabra de Dios, en el Señor, vuelvo a poner los ojos en la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. A ver, eso es algo que a veces, yo no sé, a veces como que lo repetimos y todavía no hemos comprendido que va a haber un fin, va a haber un fin y que cada uno va a recibir su paga, cada uno va a recibir su paga, algunos más pronto que otros, pero van a recibir su paga. De eso no nos quepa la menor duda, ni la menor de las dudas, perdón, porque va a haber un juicio. Va a haber un juicio y nadie se va a escapar de ese juicio. Absolutamente nadie. Ninguno va a escapar de ese juicio. Y va a haber un juicio para todos. Un juicio. Nadie va a escapar de eso. Quiero que miremos este pasaje que está en el libro de Revelaciones, libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20. Dice de la siguiente manera, mire,
¿Qué dice Apocalipsis capítulo 20? Versículo 4. Dice la palabra del Señor Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. ¿Las almas de quiénes? ¿De los qué? De algunos que habían muerto por causa del testimonio de Jesús. Dice las almas de los decapitados, los que habían muerto por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. A ver, recordemos que la persecución es ¿contra quién es la persecución? ¿Contra quién verdaderamente es la persecución? La persecución no es contra ninguna iglesia cristiana, no nos dejemos engañar de ese cuento. Eso es un cuento, es una mentira. Ahí hay un engaño muy grande. No hay ninguna persecución contra ninguna iglesia cristiana, como nos la han que han querido mostrar. No, no, eso no existe. La verdadera persecución es la que aparece aquí en la palabra de Dios. La que aparece aquí en la palabra de Dios. La iglesia cristiana, entre comillas, con todas sus hijas, con todas sus abominaciones, pues, ¿qué persecución va a haber? ¿Qué persecución va a haber si hoy en día en todas o en muchísimas, o mejor dicho, la mayoría inicialmente, pues se andan en mentiras, en cuentos, en engaños, en fábulas, otros van más allá todavía y ya andan en perversiones, en cuestiones de homosexualidad, de lesbianismo y de toda esta cantidad de cosas de perversiones, y otros, pues, peor todavía más. Mm, Así que no hay ninguna persecución para ninguna iglesia cristiana en la palabra de Dios. No nos dejemos engañar, eso no existe. La persecución es contra el pueblo de Dios, no contra ninguna iglesia cristiana. La persecución que va a haber en la escritura, es contra el pueblo de Dios. Esa es la persecución. No existe ninguna persecución bíblica contra ninguna iglesia cristiana. No existe tal cosa. Y que el que le dijo que es que nosotros los cristianos, que la iglesia cristiana que nos van a perseguir, mentiras, eso no existe. No hay ningún fundamento bíblico para eso. Lo que dice la palabra de Dios es esto, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer es la representación del pueblo de Israel, dice se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el resto de la descendencia del pueblo de Israel. Esa es la persecución contra el resto de la descendencia del pueblo de Israel. No hay ninguna persecución contra ninguna iglesia cristiana en las escrituras. Eso es mentira. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesús. Por eso aquí en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, libro de Revelaciones, dice de la siguiente manera. Mire, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio del Señor Jesús. Vea, ahí está la persecución de la que hablaba allá atrás, el libro de Revelaciones, en el capítulo 12. Ahí está, aquí ya ven las consecuencias de esa persecución. Entonces, ¿qué pasó en esa persecución? Pues ahí está. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es exactamente lo mismo. Los que guardan los mandamientos del Señor y tienen el testimonio del Señor Jesucristo. A ver, ahí está, es lo mismo. Dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. No recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. A ver, y vivieron y reinaron con el Señor. La palabra que se usa allí no es exactamente 1000 años como nosotros los conocemos. No. La palabra griega que se usa allí es una palabra que se usa para cuando hay una infinidad de días, para muchos días. Esa es la palabra que se utiliza allí en el griego. No es para un número exacto de días, no. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años y esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías
y reinarán con él. Vuelve y usa la misma palabra. Reinarán por siempre. Esta es la promesa que el Señor hace a sus hijos. Reinarán por siempre, por siempre. ¿De dónde salió esto? Tenemos pasajes bíblicos. Tenemos Daniel capítulo 7, por ejemplo. Daniel capítulo 7 nos enseña acerca de esto que está citando aquí el libro de las revelaciones. Recordemos, mis hermanos, que lo que aparezca a partir de Mateo en adelante tiene que tener un sustento en las escrituras, tiene que tener un sustento en el mal llamado Antiguo Testamento. Por eso está allí. Am, Versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. A ver, quiero saltar un poquito, quiero ir aquí al versículo 11. Versículo 11 dice así, dice, y vi un gran trono blanco. Aquí quiero llegar. Dice, y vi un gran trono blanco. Un gran trono blanco. ¿Cuántos tronos? ¿Cuántos tronos? ¿Cuántos tronos vio aquí Juan? ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos tronos? Porque es que hace unos días le preguntaba por allí a un señor, a un compañero de trabajo que supuestamente da enseñanzas bíblicas, y él me decía que Dios Padre le entregó allí, va, siéntese ahí, hijo, siéntese ahí y ya, usted ahí, pues juzgue, usted ahí, porque yo le preguntaba, ¿cuántos tronos hay en el cielo? ¿Cuántos tronos? A ver, ¿cuántos tronos muestra la palabra de Dios que hay en el reino de los cielos, allá arriba, en el juicio, allá? ¿Cuántos tronos? A ver, ¿quién me quiere decir cuántos tronos hay en los cielos? Pastor, uno, un solo. Y el Señor habla desde el antiguo, por los otros profetas, Jeremías, Isaías. Cuando dio visiones, ellos siempre hablan y dicen que vieron un trono, un solo trono. Un trono, ¿cierto? Dice que hay un trono, no hay más tronos. A ver, no hay más tronos. Ahorita quiero citar unos pasajes para confirmar eso que les estoy diciendo. Pero quiero hacer énfasis en esto. Dice, y vi un gran trono blanco, uno, y al que estaba sentado en él. A ver, ¿será que esto que vio Juan no era real? ¿O si era real? ¿Mm? Por ahí alguien dijo, no, eso es un antropomorfismo. Yo no sé de dónde se sacan este cuento del antropomorfismo. Yo no sé, no sé, pero eh, es curioso. Escuchaba por ahí un mensaje bastante interesante, una enseñanza que me pareció interesante. Y al final dijo algo como eso. No, es que muchas de esas cosas que aparecen allí son antropomorfismos. O sea, verdaderamente no es. O sea, es una imagen ahí, es algo que parece que es, pero no es. Y entonces como que el escritor quiso plasmar allí algo, una poesía, y él se le dio por escribir que sí, que era como que algo que se parecía a un trono, o que no, pues era algo que a él le pareció para ser más poético, y que pues a él le pareció pues semejar a los seres humanos y a las cosas que tenemos aquí en la tierra. No, a ver, ¿cuántos sabemos que el Señor dice que Él nos hizo cómo? ¿Cómo nos hizo a nosotros el Señor? ¿Cómo? ¿A quién me recuerda? ¿Cómo nos hizo el Señor a nosotros? ¿Mm? A ver, porque algunos no creen que hay un trono en el cielo. Bueno, y si no hay un trono en el cielo, entonces pues la Biblia miente. La Biblia es mentirosa. Y todos los profetas que hablaron, pues son unos mentirosos. Si no hay ningún trono en el cielo, si lo que vieron ellos, pues no era real, pues entonces son mentirosos. Mi hermana Victoria, cuénteme. Ya.
Pastor, buenos días y buenas noches para todos. Hermano Manuel, Señor lo bendiga. Pastor, mire que en Isaías ahí también nos confirma, eh, fue una visión, mire, dice así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor Jesús sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí él lo confirma, un solo trono, pastor. Gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué vio Isaías? Qué interesante. ¿Qué dice el que vio? ¿Qué dice el que vio? No, es que a mí me pareció como que no, pues no sé, yo como que estoy un poquito confundido, pero no, pues a mí como que me pareció que era un trono. O sea, como que yo pensé que era algo así parecido y entonces yo no sé cuál es el cuento del antropomorfismo. O sea, si la palabra de Dios dice algo, obviamente hay símiles, hay comparaciones, hay metáforas, obviamente que sí las hay, pero no todo es una metáfora, no todo es un símil, no todo es una comparación, no, no todo. No todo es una parábola, em, que además algunos citan cuando hay alguna verdad dentro de la escritura y está dentro de una parábola, pues algunos dicen, no, es que, no, pues eso no le ponga como que eso no es 100%, eso es una parábola. A ver, a ver, a ver, a ver, yo quiero que pensemos muy bien las cosas que decimos, las cosas que pensamos, las cosas que nos dicen, porque ¿acaso una parábola es una mentira? A mí me causa mucha inquietud eso, porque algunos ponen en duda las escrituras porque pues el Señor dijo algunas verdades dentro de lo que nosotros o dentro de lo que el Señor nos enseñó en las escrituras que son parábolas. Entonces el Señor nos enseñó parábolas y mm, algunos dicen, no, 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 pues, eso es una parábola. Entonces no se preocupe por eso no es así, eso no es verdad, eso no es real, no es 100%. Entonces pues el Señor enseñaba mentiras. Pues si las parábolas no son algo que yo a lo que le deba poner atención, ni prestar atención, ni cuidado, ni estudiarlas, ni escudriñarlas, entonces, bueno, entonces son mentiras. O sea, pues el Señor me enseñó mentiras. ¿Será que es eso? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dice el pasaje que leí ahora mi hermano Manuel, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Quiero buscar un pasaje que me está trayendo el Señor al pensamiento. Por ejemplo, dice Primera de Reyes 3, 5, 28, y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Mi pregunta ahora es, ¿esa aparición fue real o no fue real? Dice Primera de Reyes 9:2, dice, y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños. ¿Es cierto o no es cierto? Primera de Reyes 11:9. Y se enojó el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Yud Hei Bat Hei, Adonai de los ejércitos, el Señor Dios Todopoderoso, el Shaddai, el que es, el que era, el que ha de venir, se enojó contra Salomón, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué se enojó contra Salomón? Dice, por cuanto su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, dice, y le había dado y le había mandado acerca de esto. 2 veces se le había aparecido en sueños. 2 veces. ¿Era real o no era real? O esto era bueno, yo no voy a decir que era una parábola, porque pues, si fuera una parábola igual sería real. A ver, no tengo por qué poner en duda lo que esté dentro de una parábola. Lo que le debo pedir al Señor es que me ayude, me dé el discernimiento correcto para entender ese pasaje a la luz de las Escrituras. Eso es lo que yo debo hacer. Bueno, permítame, ¿dónde estaba? Estaba aquí en el libro de Isaías, que me leía mi hermano Manuel.
Dice, y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. A ver, ¿ese trono existe o no existe? A ver, yo quiero hacer esa pregunta. ¿Existe o no existe ese trono? Algunos han dicho, no, no, eso no existe, eso es como un lenguaje poético, eso es un antropomorfismo. Eh, ¿Usted qué piensa? ¿Existe o no existe? Dice la palabra de Dios, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. No, es que no, algunos hasta ponen en duda que el Señor se siente. No, 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 él no, no, porque él no se puede sentar, no se puede sentar. Bueno, pues la palabra de Dios dice que se sentó, que estaba sentado. Y entonces, ¿cómo lo debo interpretar? ¿Como que no estaba? ¿Cómo lo interpreto? Pues lo interpreto a la luz de lo que dicen las Escrituras, a la luz de lo que dicen los profetas. Los profetas dicen eso y pues eso fue lo que el Señor nos quiso revelar a nosotros, porque Él habló a través de sus siervos los profetas, dice la palabra de Dios, que Él va a revelar sus misterios a través de sus siervos los profetas. Y aquí tenemos a Isaías que dice que él vio al Señor sentado sobre un trono. ¿Cuál Señor? Disculpe. ¿A cuál Señor vio él? ¿Cuál es este Señor que está sentado sobre un trono alto y sublime? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Quién es este Señor que está sentado sobre un trono alto y sublime? Pastor, el único Dios que hay es el Señor Jesucristo, nuestro Señor El Jesús. único Dios que hay. Así es, mi hermana. Así es. El único Dios que hay. Nuestro Señor. El único Dios. Adonai de los ejércitos. Yud Hate Bad Hate. El Rey de Reyes. El Señor de Señores. um, Yeshua. Jesús. Yahshua. Eh, bueno, en aquel día Él nos dará a entender correctamente su nombre, dice la palabra de Dios. ¿Cierto? Dice que Él nos va a dar esa gracia, esa bendición. Dice, aquí voy a citar algunos pasajes acerca del trono de Dios, para que miremos a ver si es que verdaderamente existe un trono o no existe ningún trono. O es que nosotros debemos asimilar esto como algo, no sé, como algo etéreo, como que esto es un fantasma por ahí o una visión fantasmagórica que no le debo prestar mucha atención porque, pues, no, eso no es así porque eso es solamente una visión allí que de pronto un sueño que tuvo. A ver, ¿no dice acaso el Señor que Él va a revelarnos a través de sus siervos los profetas? ¿No lo dice? Dice Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Mire, Primera de Reyes 22, 19 dice, oye pues palabra del Señor, oye pues palabra del Señor. Entonces él dijo, oye pues, palabra del Señor. Yo vi al Señor. ¿A cuál Señor vio él? ¿A cuál Señor? ¿Quién está hablando allí? ¿Quién está hablando allí en 1 Reyes 22, 19? A ver, ¿quién está hablando? Se llamaba Micaías. Dice un pasaje, unos pasajes atrás dice, y Micaías respondió, vive el Señor, que lo que el Señor me hablare, eso diré. Vino pues el rey y el rey dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad o lo dejaremos? Él respondió, sube y serás prosperado. Y Jehová, dice esta traducción, le entregará en la mano del rey. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he de decirte que no me digas sino la verdad en el nombre del Señor? Entonces él dijo, yo vi, dijo el profeta, yo vi, el profeta Micaías dijo, yo vi. No dijo, yo me imagino, yo me lo imaginé, o no sé, o yo pienso que. No, el profeta está afirmando algo, está afirmando. ¿Qué está afirmando? Algo que él vio. ¿Qué vio? Dice versículo 17. Yo vi todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor.
Ve aquí, ¿en dónde escuchamos eso? ¿En dónde escuchamos esta porción que dice como ovejas que no tienen pastor? Recuerde lo que le hemos dicho, lo que hemos dicho, mis hermanos. Lo que está escrito, que los mal llamados también evangelios y las cartas de Pablo y de los demás discípulos del Señor, pues está en las escrituras, está en las escrituras. Ellos no se lo inventaron, ellos no sacaron eso de un cuento por ahí de hadas, no, eso está en las escrituras. Dice, como ovejas que no tienen pastor, versículo 18. ah, ok, versículo 19, vamos al 19, dice, entonces él dijo, oye pues palabra del Señor, yo vi sentado en su trono, yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Todo el ejército de él estaba a su derecha y a su izquierda. ¿En dónde más hemos visto este pasaje? A ver, ¿en dónde más? ¿En dónde más hemos visto a su derecha y a su izquierda? A ver, ¿alguno recuerda en dónde más hemos visto ese pasaje? Permítame, aquí lo estoy buscando. Dice Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. A ver, se sentará en su trono de gloria. Esto lo está citando, ese es un pasaje que el escritor tomó de unas palabras que dio el Señor Jesús a Mateo. Y Mateo las está citando, palabras que el Señor Jesús le habló. ¿Será que también el Señor Jesús dijo cosas que no eran verdad? Porque es que dentro de todo esto, como que se ha tejido ese engaño de tratar de mostrar que lo que la palabra de Dios dice, como que no lo dice. Como que lo que está allí, pues mejor no lo creamos de esa manera como está escrito. Mejor no. Mejor tratemos de darle una interpretación más poética o humana o, no sé, algún tipo de interpretación personal, antropomorfismo o algo, pero que tratemos de alejarnos de la verdad que el Señor nos está exponiendo allí. ¿Qué dice allí la palabra? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces, ¿se va a sentar dónde? ¿Dónde se va a sentar? En su trono de gloria. Se va a sentar en su trono. No, pero es que Dios no se puede sentar. Pero ¿de dónde saco yo que Dios no se puede sentar? Si la palabra de Dios dice que Él se va a sentar. A ver, ¿o acaso ahí dice que esta parte la debo interpretar de otra forma? ¿Dice eso la Escritura? ¿Dice la Escritura que yo debo tratar de imaginarme otra cosa? ¿Y que Él siendo Dios, Él no se puede sentar? O sea, ¿por qué no se puede sentar? Entonces se sentará en su trono de gloria, dice la palabra de Dios. Y serán reunidas delante de él las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces, ¿quiénes van a estar allí? Esas son cosas que ya vamos a ir tomando. Vamos a ir tomando de esta porción, de esta enseñanza de lo que es el juicio de Dios, especialmente porque algunos dicen que no, que es que va a haber otro juicio independiente para los cristianos. Bueno, ya sabemos que no hay cristianos. O sea, ya sabemos que no existe ningún cristianismo ni ninguna iglesia cristiana. Así que ¿de dónde sacamos que es que Dios va a haber un juicio para los cristianos? ¿De qué parte de la escritura nos sacamos eso? A ver, ¿en dónde aparece en la escritura que Dios va a hacer un juicio para los cristianos aparte? ¿En dónde? Tal cosa no existe. No existe. Dice, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea que allí en el juicio, para que vayamos a ir tomando estas enseñanzas y estas verdades dentro de estos pasajes de la palabra de Dios,
Entonces dice allí la palabra de Dios, pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Recuerde, mi hermano. Las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿En dónde va a pasar esto? Pues esto va a pasar en el juicio de Dios. En el juicio de Dios. Lo que pasa es que estos, y vamos también a ir cerrando algunas cosas, vamos a ir agrupando un poquito lo que ya hemos hablado. Lo que pasa es que estos tres, entre comillas, juicios, pues son el mismo juicio. Pablo, Saúl, um, Saulo, como le dijo el Señor Jesús en nuestro castellano, el Señor le dijo en lengua hebrea, Saulo, 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 Saulo. Saulo, pues quien escribió Romanos, quien escribió Corintios, eh, pues él dice, yo no hablo otra cosa diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo no hablo nada diferente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Yo no hablo nada absolutamente diferente a lo que fue dicho por la ley, los profetas y los salmos. A ver, eso es una verdad absoluta. Es un absoluto. Saulo dijo, yo no les voy a enseñar, yo no voy a hablar nada diferente a lo que está escrito por la ley, los profetas y los salmos. Punto. Así que cualquier enseñanza, mi hermano y mi hermana, cualquier enseñanza de cualquier carta de Saulo, cualquier carta, cualquier enseñanza de él, proviene su fundamento, su origen, su sustento, su soporte, está en la ley, los profetas y los salmos. Punto. Punto. Ahí no hay nada más que decir. No hay absolutamente nada más que decir. Bueno, y dice la palabra de Dios, dice aquí el discípulo del Señor Mateo, dice que pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda en el juicio de Dios. O sea, en el mismo que Saulo o Pablo, como lo conocemos nosotros, el mismo que decía, el tribunal de Cristo. Ese que muchos dicen que es un juicio aparte independiente, pero no es ningún juicio aparte independiente porque no hay sino un juicio en la palabra de Dios. Voy a citar otros pasajes de la palabra de Dios con respecto al, al trono de Dios. A ver, quiero citar otros. Am, este que les decía, este de Reyes, dice que el profeta Micaías dijo, yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos está junto a él, a su derecha y a su izquierda. Salmos capítulo 9, versículo 4. Salmos capítulo 9, versículo 4 dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. A ver, en el juicio de Dios, en el juicio del Señor, en el juicio de Dios, en el juicio del gran trono blanco, en el tribunal de Cristo, en el juicio que el Señor va a hacer a todas las naciones, que es lo mismo, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia. Ah, en ese juicio dice la palabra de Dios que Él se va a sentar en su trono juzgando con justicia. Salmos capítulo 9 mismo, versículo 7 dice, pero el Señor permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Salmos capítulo 11, versículo 4. Voy a citar varios pasajes para que los tengamos en cuenta. Mi hermana Victoria, cuéntenos, mi hermana, ¿qué nos quiere aportar? Pastor, yo estaba mirando ahorita dos palabras en la escritura, y nosotros sabemos que por la misericordia del Señor Jesús, que siempre está como la pluma mentirosa, ¿no? Entonces, estos capítulos también los pueden usar ellos, pastor, o sea, fueron mal, es que bueno, esa palabra casi no sé, el mal, sí, como mal escrito, no sé cómo se usa la palabra, pastor, me disculpa. Tranquila, mi hermana. Pero entonces dice, si me da permiso para leerla, Por pastor, favor, hermana, por Daniel favor. 7:9, y voy a leer Hechos ¿Cuál? también. ¿Cuál, perdón? Daniel 7, Ok, 9. Daniel 7:9, ok. Entonces dice, porque las personas le pueden leer a uno este capítulo, ¿no, pastor? Supongamos, dice, Total, sí, estuve total, mi mirando hermana.
Ujú. Dice, la palabra del Señor Jesús dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, pero Así mire que es. acá vuelve y dice, o sea, yo miraba ahorita, dice, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como la lana limpia, su trono llama de fuego y las Sí, ruedas del mismo fuego ardiente. Pero entonces acá dice tronos y si ve, pastor, que más abajo ya él dice trono. O correcto. sea, Es que hay, claro, eso mira, me es que hay llamó como, tronos, ¿no? hay tronos, hay 24 tronos, dice la palabra de Dios que hay 24 tronos, ¿cierto? Está el trono del Señor, pero también la palabra de Dios dice que hay 24 tronos. Bueno, para que vayamos entendiendo de qué está hablando el pasaje de Daniel capítulo 7. Dice Amén, pastor. trono Muchas y un trono. gracias. Vale, sigamos. Bueno, y en Hechos dice Esteban, dice Hechos 7:55 dice, Ujú. pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los Ujú. ojos en el cielo, vio la Sí. gloria de Dios. Aquí Ujú. le colocaron ellos y a Jesús, pero nosotros sabemos Ujú. que Dios es el Señor Jesús, que Sí. estaba a la diestra de Dios. O sea, y Ujú. sabemos que la diestra, el único que puede estar a la diestra en el trono es Sí. el Señor Jesús, ¿cierto, Vale. pastor? Sí, señora. Y dijo, Amén. aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. O sea, a la Ujú. diestra de Dios, pastor, mi pregunta es, ¿la diestra del Señor Jesús es el mismo trono, pastor? Sí, Gracias. señora. Sí, señora. Sí, correcto. Porque si termina, si continúa mi hermano leyendo ese pasaje, ¿puede continuar leyendo ese pasaje, mi hermana, por favor? Bueno, voy a volver a leer. Voy a empezar de nuevo, ¿sí, pastor? El de... Dice, pero último- Esteban, lleno del Espíritu Eso. Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremitieron a una contra él. Ujú. ¿Sigo, Sígame, pastor? hermano. Siga, por favor. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon ¿Medraron? Ujú. y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ok. Y apredaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y Ok, puesto, ¿hasta ahí? vamos un momentito, vamos un momentito allí. Bueno, Sí, un señor. momentito allí. ¿A quién le está hablando él allí? Porque ya ahí está haciendo claridad a quién le está hablando. ¿Quién es ese Dios al que él le está hablando? Al A Señor ver. Jesús. Ok, dice que el Señor Jesús, ¿cierto? Sí, señor. Eh, Hay un pasaje en la palabra de Dios que está en el libro de Eclesiastés que dice, ¿el espíritu vuelve a quién? A Dios, ¿A quién vuelve? al que lo dio. A Al que Dios. lo dio. ¿Y qué es lo que está diciendo el discípulo Esteban? ¿Qué es lo que está diciendo? Él dice que reciba el espíritu de él, al Recibe Señor mi Jesús. Recibe mi espíritu. espíritu. ¿Cuál era el entendimiento que tenía Esteban? Que el Señor Jesús era el único Dios que había. O sea, que Era el había y que único hay. Dios que había. Que hay. Que hay. Correcto, mi hermana. Correcto. Correcto, mi hermana. Por eso quería Eh, que leyera esa Sí, parte hasta no, allá. pastor, sino que le preguntaba porque hablábamos con Manuel Mm. ahorita, entonces Manuel me decía, dice, no, es que ahí decía, o sea, dice es la diestra. Entonces yo en mi entendimiento La diestra es un sentía que hebraísmo, mi la hermana. diestra es el trono Sí. del Señor. La diestra es un hebraísmo. Es un hebraísmo que se usa para hacer énfasis con respecto al poder de Dios, a que Él es el único, al que está sentado. La diestra es un hebraísmo, no es una palabra que indica una posición, digamos, geográfica, que usted está a un lado o está al otro lado. No, 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 tal cosa no existe, ¿no? Eso es un hebraísmo. No existe y por eso quiero hacer énfasis en estos pasajes de la palabra de Dios para que miremos que no hay dos tronos, no hay tres tronos, tal cosa no existe. ¿Por qué es tan importante esto? Es importante entenderlo porque a la luz de la enseñanza del juicio de Dios, debemos entender que solamente hay un Dios verdadero sentado en un trono. No hay nadie más. Y Él es el que va a juzgar en su trono. No hay nadie más que va a juzgar
en su trono, sino el único Dios verdadero. No hay nadie más. Por eso es tan importante este énfasis que estoy haciendo aquí en esta parte de la enseñanza sobre el trono de Dios. ¿Quién es el que está en el trono de Dios? Y cuando dice que es, que está sentado a la diestra, está sentado en su poder, en su trono. De eso se trata cuando habla la palabra de Dios, de estar sentado a la diestra. No es que esté sentado al lado izquierdo en una banca o en una silla independiente. Tal cosa no existe. No hay ningún profeta jamás citó que había más de un trono o más de una silla en el mismo trono. No, tal cosa no existe. El anciano de días, quien es el Señor Jesús, está sentado en su trono. Bueno, y ese pasaje también lo leeremos, el pasaje de Daniel capítulo 7. También tenemos que leerlo. Bueno, entonces, Pastor, puede ser dime. que uno, y perdone que le interrumpa, Sí, señora. Síganme, hermana, por favor. yo he escuchado muchas veces que dicen que Jesús está a la derecha del Padre. Creo que en la Iglesia Católica enseñan, Sí, o sea, señora. se enfatizan más a la derecha, no en Correcto. la diestra. Por Correcto. eso es Claro. erróneamente. Correcto, mi hermana. Así es. Así es. Es una mala interpretación. Mala interpretación total. Es como cuando en la misma... Es que mire, todas esas enseñanzas o muchas de las enseñanzas que nosotros hemos recibido, pues provienen del cristianismo, del catolicismo, que es lo mismo. Provienen de ahí y todavía nosotros como que nos aferramos a ellas, ¿no? Que si el Señor Jesús fue al infierno, entonces, ¿de dónde salió eso? Pues de un credo católico que todavía muchos siguen y todavía muchos dentro del supuestamente cristianismo, que es supuestamente diferente al catolicismo, pero que sigue lo mismo, entonces siguen aferrados a estas enseñanzas mentirosas de que el Señor fue al infierno y nunca dice la palabra que Él fue a ningún infierno. Y lo mismo con respecto a esto que su merced me está hablando de sentado a la derecha. Igual también es una mala traducción, una mala interpretación de las escrituras. Igual cuando dice que es que el día domingo, que es que hay algunos escritos, de algunas traducciones de las escrituras dicen el domingo, o algunos dicen el primer día de la semana. Y bueno, ¿de dónde proviene todo esto? De las malas enseñanzas del romanismo, del cristianismo. Todo esto proviene de ahí, porque es que ellos quieren enseñar sus dogmas, sus mentiras, sus enseñanzas, sus doctrinas. Entonces, y quieren, bueno, y el cristianismo pues es parte de eso también. Ahí andamos nosotros celebrando que la cena del Señor, o sea, que mentira y todo eso, mentira. ¿De dónde viene todo eso? Pues de lo mismo, de la hostia y de lo mismo, o sea, es lo mismo. ¿De dónde andamos nosotros que celebrando el Día del Señor un domingo? Pues ¿de dónde? Pues del catolicismo, eso es cristianismo, eso es catolicismo. O sea, todo ese tipo de enseñanzas que la derecha, ¿de dónde? Pues de la derecha. ¿Y dónde está eso en la derecha? ¿Algún profeta citó alguna vez la derecha de Dios? Ninguno citó la derecha de Dios. Ninguno, jamás. Jamás ninguno dijo que había nadie sentado a la derecha del único Dios verdadero. Jamás. No hay ninguna evidencia, en ninguna parte. No existe. Yo aquí traje unos pasajes, quiero leerlos para que miremos esto y en verdad lo afirmemos, nos afirmemos en esta parte de la enseñanza, porque es importante. Por ejemplo, los salmos. Vea, aquí quiero citarles salmos. Ya les cité Salmos 9, Salmos 11 también. Eh, Dice, el Señor tiene en el cielo su trono. ¿Cuántos? Uno solo. Salmos 45:6 dice, cetro de justicia es el cetro, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios, no dice tus tronos, tu trono. Salmo 47:8 dice, se sentó Dios sobre su santo trono. Ahí está, Salmo 47:8. Se sentó Dios sobre su santo trono. Salmo 103:19. El Señor estableció en los cielos su trono. Isaías, ya lo citó mi hermano, Isaías 6:1. Am, Jeremías, capítulo 3 versículo 17 dice, bueno, ese démoslo para despuesito. A ver, aquí Ezequiel 1:26, mire, otro profeta. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, ¿qué dice? Dice,
y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Sigo, y Ezequiel 43:7 dice, y me dijo, hijo de hombre, ese es el lugar de mi trono, ese es el lugar de mi trono, no de mi trono y otra silla, no, no, eso no existe, una silla que está para que alguien se sentara. Es que, ¿en qué parte de la escritura dice que es que Dios hizo una silla para que el hijo se sentara ahí? Eso no existe por ningún lado, en ningún lado está eso. Eso es una incorrecta, mala, perversa interpretación de las escrituras. ¿Por qué? Porque como dijo el Señor Jesucristo, si alguien me quiere conocer, me tiene que conocer en la ley, los profetas y los salmos. Y como nos enseñaron a nosotros que eso era Antiguo Testamento, que eso era obsoleto, que eso era caduco, que eso ya no había que estudiarlo, por eso no conocemos verdaderamente al Señor. No conocemos verdaderamente nada, nada, no conocemos nada. Si no conocemos la ley, los profetas y los salmos, no conocemos absolutamente nada, nada. El que nos venga con el cuento de que nosotros somos del Nuevo Testamento y que nosotros escudriñamos los evangelios y las cartas y que esa es nuestra Biblia y es que esa es nuestra verdad, está totalmente equivocado. Como dice la palabra de Dios, está en tinieblas, nada sabe. No, nada sabe. O sea, eso dice la palabra de Dios. No, ¿por qué? Porque no quiere ir a la escritura. No quiere ir a la escritura. Daniel capítulo 7, dice Daniel capítulo 7, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ya les dije, esos son los 24 tronos que los podemos mirar en el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Allá están los 24 tronos. Dice, y se sentó un anciano de días. ¿Quién es? Este es el Señor Jesús. Este es el Señor Jesús. También está en el libro de Apocalipsis, está tal cual como está acá. Fue escrito en Apocalipsis, tal cual, porque Apocalipsis tomó de acá esa enseñanza. Dice, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, no dice sus tronos, ya hablo de los tronos de los 24 tronos, ahora está hablando de su trono, dice su trono llama de fuego. Mateo capítulo, no solamente está en la ley y los profetas, los discípulos del Señor Jesucristo lo confirmaron. Es que esto no fue una enseñanza tergiversada. Tergiversada lo que nos enseñaron nosotros. Eso es lo tergiversado, todo lo que nos han enseñado a nosotros en la religión de donde proveníamos, todo esto de catolicismo, de cristianismo, todas estas mentiras, porque es una cantidad de mentiras, está lleno de mentiras. Las enseñanzas sobre el catolicismo y el cristianismo, eso está lleno de mentiras. A ver, eso no está en las escrituras. La mayoría de sus dogmas, sus doctrinas, no están en las escrituras, no están. Dice Mateo 19:28, dice, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, a ver, ¿quién es el que se va a sentar? Pues el único Dios verdadero del que hablaron los profetas. Por eso el Señor dijo, bueno, usted me quiere conocer, pues usted me tiene que conocer a través de los profetas, de la ley, de los salmos. A ver, ellos hablan de mí, ellos hablan de mí. Y constantemente el Señor le dijo, ellos hablan de mí, dijo el Señor Jesús. A ver, entonces cuando yo quiero saber qué hablaron del Señor Jesucristo y Él dice, yo me voy a sentar en el trono, ¿quién es el que se va a sentar en el trono? Es que estas cosas, pues para nosotros tienen que ser verdades absolutas. Debe ser un absoluto, no debe haber lugar a duda de eso, no porque nosotros lo querramos decir, ni porque lo estemos imponiendo. No, no estamos imponiendo nada. Estamos leyendo la escritura y la escritura me dice que yo no tengo por qué tener duda al respecto de esa parte. Dice Mateo 25:31. Por ejemplo, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea que ya no va a venir en la carne, eso es lo que está diciendo, ya no va a venir en la carne, ya va a venir en su gloria, porque pues Él se despojó, como dice la Escritura, se despojó y se hizo semejante a nosotros aquí en la carne, ahora ya no va a venir despojado, va a venir en su gloria, eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Eso es estar sentado en su diestra, en su trono de gloria. Eh, Sigamos por acá, dice. Lucas también lo dijo, mire, Lucas dice, para que comáis, Lucas 22:30, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes son estos 24 que se van a sentar? Son los que van a juzgar a las tribus de Israel. Eso dice la palabra de Dios.
va a haber un juicio, dice la palabra de Dios, dentro de ese juicio, los que van a juzgar las tribus de Israel, ¿quiénes son? Los que se van a centrar en se van a sentar en los 24 tronos. Dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Am, dice Lucas 22, 28, 30. Lucas 22, 28, 30 dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Después ya entenderemos un poco más sobre eso, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hechos 7, 49 dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Apocalipsis 3, 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado, bueno, aquí esto también la parte de mí es la parte yo, no, no es la parte de mí como algo que me pertenece o algo que es mío, no, la parte de mí en esos pasajes de la palabra de Dios es ego, es la palabra ego, o sea, yo. Apocalipsis 4:2, Apocalipsis 4:2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. ¿Qué dice, qué dice Juan? ¿Cuántos tronos? No, no habían dos tronos, no es que había uno allí y el otro a la derecha ahí con otra banca, no, no es así. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Eso dice, eso no solamente, o sea, ¿de dónde tomó aquí esta visión que tuvo Juan? Pues a Juan el Señor también le dio la visión, pero la visión que el Señor le dio a Juan, pues no estaba alejada de lo que el Señor le había enseñado a la ley, en la ley, a los profetas y a los salmos. No estaba en ningún momento alejada de esa verdad. Por eso es una verdad absoluta también. Apocalipsis 4:3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y alrededor del trono hay un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Recordemos lo que estaba escrito allí en Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 está hablando sobre esto. Exactamente esto que está pasando aquí, estaba pasando allá en Daniel capítulo 7 también. Apocalipsis capítulo 4 dice, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. A ver, por eso le decía ahora a mi hermana Victoria, cuando dice tronos, allá en Daniel capítulo 7, está hablando sobre estos 24 tronos. Apocalipsis capítulo 9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al único que está sentado en el trono, al que vive por los siglos. No, no hay nadie más, no hay nadie más. O sea, él es el que se va a parar y va a juzgar desde su trono. No es que, no, que es que el papá que le dio el juicio para que el hijo empezara a juzgar, eso es una mala interpretación nuestra. Es una mala interpretación nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros no escudriñamos las escrituras. Por eso es una mala interpretación nuestra. Entonces, si el papá le dio el trono, le dijo, pues hijo, coja ese trono ahí. Y entonces, ¿para dónde se fue el papá? Para dónde se fue? O sea, dejó al hijo y se fue. ¿Para dónde? ¿Para dónde se fue? O sea, no volvió a aparecer nunca más. Se desapareció. Por supuesto que no. Eso es una mala interpretación de las escrituras. Eh, Apocalipsis 4:10 dice, y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos, al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Apocalipsis 5:1 dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Qué dice Daniel? Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 habla sobre este libro y sobre el único digno de abrir este libro. ¿Quién es? El único que está sentado en su trono. ¿Quién es? El Señor Jesús. Y a todo lo creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Permítame, termino con otros 3 pasajes más. Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Quién es el que está sentado sobre el trono? El que siempre ha estado sentado sobre el trono. El único Dios verdadero. Apocalipsis capítulo 7, versículo 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. No adoraron a otro Dios. No dice adoraron al Hijo. No, no dice eso. Dice adoraron a Dios.
Apocalipsis 11:16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, esos son los ancianos que están en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, al único que está sentado en su trono, a él. Apocalipsis 19:4 dice, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Ya continuamos dentro de 8 días en la voluntad del Señor Jesús. Bueno, que el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, que el Señor Jesucristo haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros, que tenga misericordia, gran misericordia de cada uno de nosotros. Mucha, mucha misericordia. Le pedimos al Señor que tenga mucha misericordia de cada uno de nosotros, que no nos suelte de su mano, que no permita que nos alejemos, que no permita que nos apartemos de la verdad, que es Él, que siempre nos lleve de su mano, que siempre nos guarde, que nos permita comprender las Escrituras, nos permita ponerlas por obra. El Señor Jesús nos bendiga a cada uno de ustedes. Los esperamos el próximo martes, si es la voluntad de mi Señor Jesús. El próximo sábado, nuestro día de reposo. Esperamos a los hermanos que nos visiten, que compartan con nosotros para que vengamos a adorar, a glorificar al Señor Jesucristo. Él es digno, Él es digno, Él es digno de alabanza, de adoración. El Señor los bendiga, mis hermanos. Nos vemos, si el Señor lo permite, en el próximo martes. Bendiciones para todos.